¿Quién le puso esta capacidad de corregir automáticamente el efecto de la refracción de la luz al pasar por el aire del agua? Y así vemos todas las maravillas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la creación de Dios nos muestra que hay alguien superior con una inteligencia y que es imposible la tontería de la teoría de la evolución. Y terminamos en el versículo 2 de Génesis capítulo 1. Y dice la Biblia, pasando rápidamente a las aves, Génesis 1:22, y Dios los bendijo, diciendo, fructifiquen y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Las aves fueron creadas también, completas desde el principio, recibiendo inmediatamente la orden de multiplicarse. Pero la teoría de la evolución enseña que las aves descienden de los reptiles. Sin embargo, no han contestado, mis queridos personas, amistades evolucionistas, las siguientes 3 preguntas elementales, mi querido Watson. Como decía Sherlock Holmes, el detective inglés. Número 1, ¿cómo pasaron los peces de escamas a tener plumas? Virgen de la Macarena. 2, ¿cómo se transformaron de sangre fría a sangre caliente? Y 3, ¿cómo empezaron los reptiles a practicar el vuelo, por el amor de Dios? ¿Saltando de un acantilado? ¿O de la quebrada de Acapulco? Es interesante que la palabra para aves en el hebreo, se las voy a dar al que le interese, la palabra Enrique, W, P de papá, H. Eup es la palabra hebrea para aves. Incluye a todos los insectos voladores, a los mamíferos voladores, o sea, a los quirópteros, y a los reptiles voladores o a los pterodáctilos. Todo esto implica la palabra hebrea que se tradujo para aves. Vemos pues a través de todo esto que se encuentra la sabiduría, el poder y la inteligencia de un creador que, siendo el creador de los cielos y la tierra, cuando creó el universo, cuando no existíamos nosotros, cuando no existían los ángeles, ni los querubines, ni los serafines, Dios en su mente, antes de crear las billones de galaxias y las maravillas de la velocidad de la luz, y las leyes cósmicas y la primera y la segunda ley de la termodinámica y las leyes de la gravitación, antes que nada, Dios en su mente tenía la cruz. La idea de la cruz estaba en la mente de Dios antes de que Él creara el universo. Las galaxias, las estrellas, los cielos, los tronos, los principados, todo fue creado por el Hijo de Dios, con el propósito de que todo le perteneciera a Él y que Él fuera el centro, el núcleo del programa y de la sabiduría y del amor de un Dios, creador de todas las cosas, junto con su Hijo Jesucristo. Y ese creador y esa idea, por eso dice, en el principio era el verbo. La palabra verbo es la palabra en la gramática que lleva al sujeto a la acción. Juan corre mucho. Juan es el sujeto, corre es el verbo, mucho sería el predicado. Entonces, cuando dice la Biblia, en el principio era el verbo, está hablando desde el principio, la acción de Dios para el universo estaba en su Hijo. Y este Hijo estaba con Él y este Hijo vivía con Dios. Y Él fue el que inició todo. Ese Hijo bajó hace 2000 años a meterse al embrión de una virgen. Dios entró a un embrión. Se metió un embrión Dios. Esto nos vuela las neuronas del cerebro. Se mete a la parte más pequeña, microscópica, donde comienza la vida, el creador. Y ahí dentro de 9 meses,
Se esconde Dios en la matriz de una virgen, de una muchacha. Ahí estuvo los 9 meses Dios escondido. Y cuando Él nace, nace en el lugar más pobre que pueda haber, en un pesebre. Vive como carpintero. Comienza a enseñar el camino, la verdad y la vida a los seres humanos. Y comienza la maldad de los seres humanos. Se desemboca contra su persona. Él nunca vendió drogas, nunca mató a nadie, nunca robó a nadie, nunca dijo una mentira. Siempre amó, siempre sanó, siempre abrazó. Fue misericordia, fue compasión, fue humildad, fue esperanza. Y los seres humanos agarramos a ese hombre, que era el epíteto y era el simbolismo de todo lo que acabo de mencionar, y lo colgamos en una cruz y le gritamos que era un criminal sin serlo, es juzgado como un criminal injustamente, y Él desde esa cruz nos dice que nos ama. Te amo, dice Dios. Mira lo que me has hecho. Y desde esa cruz le pido perdón a mi Padre que te perdone. Y te acepto, si tú me aceptas, con todo lo que eres, lo malo y todo lo que me has hecho, te acepto que vengas en esta tarde que te estoy hablando a mí. Te recibo como mi hijo y como mi hija. Si aceptas mis palabras y mi muerte en tu lugar, en esa cruz. ¿Quisieras tú en este momento invitarlo a tu corazón? De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que nos dio a su Hijo. No hay mayor amor que el que da su vida por los amigos. Para que si tú crees en Él en esta tarde y te arrepientes de tu vida y le das la oportunidad que entre a tu vida, Él te dé la vida eterna y el propósito y el significado que tu vida no tiene todavía y que no lo tendrá mientras no entiendas que sin santidad nadie verá a Dios.